Gloria a Dios. Nos volvemos a encontrar y a pesar de este tiempo que estamos viviendo, creemos poderosamente que la mano de Dios es la que nos sostiene, su poder y su misericordia es la que nos guarda y su Santo Espíritu es el que nos mantiene siempre confiados en el Señor. Vamos a orar para poder tomar este tiempo de alabanza y de adoración para el Señor y que la palabra del Señor sea ese alimento que nos sustente y que nos guarde en todo momento para la honra de su nombre. Padre, te damos toda la alabanza, toda la adoración. Tú vives y reinas por siempre y para siempre, y en tus manos estamos. Una vez más, Señor, estamos seguros en tus manos. Estamos seguros, Señor, protegidos bajo la sombra de tus alas. Y tu presencia es la que nos bendice y nos guarda día tras día. Señor, gracias porque nos podemos reunir a través de este medio para glorificarte, para estudiar tu palabra, para darte a ti toda la honra, la gloria y la adoración que solamente tú mereces y que eres digno de recibir. Gracias, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le invito en esta noche para que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Este libro o este pasaje de Deuteronomio es un pasaje bien hermoso, bien instructivo para nosotros en este momento y que yo quiero que lo llevemos a nuestro corazón y a nuestra mente y que lo tengamos guardado allí para adorar y bendecir el nombre del Señor. Nos dice la palabra del Señor. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Aquí tenemos el pacto que Dios concertó con ellos en la tierra de Moab. Ya había habido un pacto en Horeb. Era el pacto de los 10 mandamientos, pero aquí era un pacto que tenía relación con la tierra. Dios hace este pacto con el pueblo de Israel poco antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Los lleva allí a tener ese pacto y ese momento con el Señor. Por eso es que dice que Moisés llamó a todo Israel. Y lo primero que les hizo fue hablarles de todas las cosas que Jehová había hecho delante de los ojos de ellos en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos, a toda su tierra. Y estos israelitas a los cuales Moisés se estaba refiriendo eran niños, eran adolescentes cuando presenciaron algunos de estos incidentes. Las personas mayores en la nación habrían tenido 60 años, pero después de viajar del desierto, solo Josué y Caleb quedaban de esa generación antigua. Y allí Moisés les habla también en el versículo 3 y 4, les dice: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estaban saliendo de una cuarentena, 40 años, que el Señor los había tenido allí separados, los había tenido aislados de todas esas naciones a los cuales ellos iban, y el propósito de Dios era que el pueblo de Israel no se contaminara, que el pueblo de Israel estuviera separado para él, pero también producto de esa rebelión habían recibido ese tiempo de cuarentena. Pero a pesar de todas estas señales, todavía ellos no percibían los alcances de la portentosa
intervención de Dios en su historia. El profeta Isaías luego dice lo mismo, y el apóstol Pablo en Romanos 11:8 hace mención una vez más a la ceguera de Israel. El apóstol Pablo dice, como está escrito, les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Esto no quiere decir que Dios no les permitió entender, que Dios cerró sus ojos y sus oídos. No, significa que ellos ya los tenían cerrados. Hasta que Dios no abra los ojos y los oídos del hombre y la mujer, ellos no pueden oír el evangelio. Ahora, deseamos que esto quede claro. Si pueden oír la palabra de Dios, pero no pueden oír el evangelio con entendimiento. Es decir, lo oyen, pero no lo escuchan. Y es necesario que el Espíritu Santo de Dios obre por medio de su palabra para abrir los ojos y el corazón de las personas para que vean la palabra de Dios, que ella es viva y eficaz, que transforma la vida de los seres humanos. Pero también en el versículo 5, que podemos leerlo ahí, el Señor le dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, esa cuarentena. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Pero ellos se rebelaron contra el Señor. El pueblo fue condenado a peregrinar en el desierto durante esos 40 años. Pero ahora, por ese amor que el Señor tenía hacia esa promesa por el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová provee para esas necesidades del pueblo. Sus vestidos no se envejecieron, no se gastaron los zapatos en sus viajes. El pueblo no comió pan porque el Señor les proveyó maná. No bebieron vino porque el Señor simplemente sacó agua de la roca. Una generación rebelde murió en el desierto sin entrar a esa tierra prometida. La nueva generación de israelitas en ese momento había llegado a Moab. Pero nosotros podemos ver a través de todo esto que una de las cosas que nos diferencia de los humanos es nuestro raciocinio, la capacidad que tenemos de razonar y usar nuestro sentido común para bien. Lamentablemente, no siempre desarrollamos esa cualidad en el área espiritual, ni en el área física, porque hay mucha gente que no quiere entender todas las cosas que se les están diciendo durante esta cuarentena. Muchas veces podemos ser testigos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, pero nuestro entendimiento no nos permite valorarlas y anhelar alcanzar aún más bendiciones. Y eso fue lo que pasó con Israel, que a pesar de haber presenciado todo el despliegue del poder de Dios en Egipto, de haber gozado de esa providencia tan tremenda durante el tiempo de cuarentena, no pudieron entender lo que Dios estaba por hacer con ellos. Por ese motivo muchos no pudieron entrar a la tierra prometida. Por eso Moisés les dice, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Muchas veces nosotros somos incapaces de entender y valorar las promesas de bendición y vida eterna que el Señor nos está ofreciendo. Nuestro corazón es totalmente insensible a su presencia y por ello es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé un corazón entendido. Y estas tres palabras que utiliza aquí Moisés, o el Señor a través de Moisés, siguen siendo muy importantes cuando las crisis de nuestra vida vienen. En estos momentos son importantes. ¿Qué necesitaba el pueblo de Israel cuando saliera de la cuarentena? ¿Y qué necesitamos nosotros para salir de esta cuarentena?
Tenemos que tener ese corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Y orar también, para que todas las personas en el mundo también las puedan tenerlas en su corazón. Vamos a ver entonces cada una de ellas por medio de la palabra del Señor. Y les sigo invitando para que siga allí con su Biblia. En primer lugar, en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, el apóstol Pablo nos habla de algo que se ha hecho realidad en nuestra vida. Porque, en primer lugar, nos damos cuenta que el principal problema de la humanidad es que tiene un corazón insensible. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es tremendo, mi hermano, porque cuando uno lee esto, uno podría decir es que el apóstol Pablo vive en este tiempo. Y el apóstol Pablo está haciendo una radiografía de lo que es el hombre hoy en día. Cuando el corazón del hombre es malo, todas sus acciones son malas. Su pensamiento siempre está en el pecado y sus pasos lo conducen a la maldad y difícilmente se inclina por obedecer los preceptos de Dios. Es más, en su condición es completamente incapaz de someterse a Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Yo tengo que decirlo porque el Señor habla siempre a nuestras vidas. Y el Señor siempre quiere hablar al corazón y a la mente del hombre. En Job, capítulo 33, versículos 14 al 17, dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar del hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios nos está hablando en este momento. ¿Y de qué otra forma queremos que Dios nos hable? Dios ha estado hablándole al mundo por medio del Evangelio, por medio de la iglesia. Cada vez que las puertas de la iglesia se abren, del templo se abren, Dios le está hablando a las personas. Dios le habla por medio de catástrofes, por medio de terremotos, por medio de muchas cosas. Pero muchas personas, millones de personas en el mundo, todavía siguen indiferentes a la voz de Dios. Así como el pueblo de Israel, que el Señor les habló, les castigó, pero no aprendieron a reconocer la voz de Dios ni se volvieron su corazón a Él. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Hoy estamos aún a tiempo de reconocer el llamado de Dios. Hoy no es tiempo solamente de colocar nuestra mirada en la ciencia médica, en los científicos. Es tiempo de buscar de Dios. El Señor está tocando la puerta de los corazones de todo el mundo
Tal vez sea el último gran llamado de Dios para el arrepentimiento de la humanidad. Dios ha llamado durante mucho tiempo al hombre, a través de los años, de los siglos, ha estado llamando. Pero el hombre ha tenido un corazón insensible para escuchar ese mensaje, ese llamado de Dios. La pregunta que nosotros debemos hacernos en este momento es, ¿hemos atendido el llamado de Dios a nuestra vida? Tenemos que abrirle el corazón al Señor. Aún estamos a tiempo. Aún es tiempo de salvación. Aleluya. Segundo lugar, debemos de tener ojos para ver que los tiempos se están cumpliendo. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para algunas personas, Dios ha sido muy lento. Tal vez para los tiempos en que el apóstol Pedro escribió esto, Dios era muy lento porque ellos anhelaban que esos días pasaran, que la persecución pasara, que fueran librados. Pero Dios no es lento y no actúa de acuerdo con nuestra mediación del tiempo. El Señor está esperando que más y más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. Nosotros hemos cometido un error a veces que nos hemos sentado a esperar solamente el regreso de Cristo. No, pero nosotros tenemos es que vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante para realizar. Que debemos de estar listos para encontrarnos con el Señor en cualquier momento. Sin embargo, debemos planificar los pasos de ese servicio, como si se demorara varios años más en volver. Pero aquí en este pasaje hay tres grandes verdades que alimentan la mente y traen descanso al corazón. Primero, que el tiempo no es el mismo para Dios y para las personas. Hay consuelo en pensar que Dios tiene toda una eternidad para hacer su obra. Y es por eso que no se ha terminado o no se ha consumado el regreso de Cristo Jesús. Y ese que no se haya consumado reside en el carácter misericordioso de Dios. La maldad humana reclama acción inmediata, pero Dios contiene su justa ira y retarda ese día del juicio. Segundo, nosotros debemos de considerar el tiempo como una oportunidad. Pedro lo veía así. Los años que Dios le dio fueron una oportunidad para que las personas se arrepintieran y volvieran a Él. Cada nuevo año es un don de la misericordia de Dios. Es una oportunidad para desarrollarnos, para prestar servicio a nuestros semejantes, para dar un paso que nos acerque más a Dios, para llevar a otras personas al conocimiento del Evangelio del Señor. Pero en tercero también, Dios, dice Pedro, no quiere que nadie se pierda. Y esa es la maravillosa y preciosa manifestación de la misericordia de Dios en todo momento. Cuando nosotros hablamos de que los tiempos se están acercando, no debemos de temer, sino todo lo contrario. Debemos de alegrarnos, porque eso significa que nuestro Dios viene, que Él viene por su iglesia, que Él viene por nosotros, aleluya. Es un llamado
a la iglesia para seguir predicando, para seguir llevando la palabra, para abrir las puertas de la iglesia, para no olvidarnos de transmitir ese mensaje de salvación que todas las personas están necesitando en este momento. Esto que está ocurriendo ante nuestros ojos es un llamado de Dios para que nosotros cumplamos ese propósito que Él nos ha encomendado. Debemos de mirar con nuestros ojos y entender que el tiempo de Dios se está cumpliendo. Entender que el tiempo de Dios se está terminando. Y en tercer lugar, tener oídos para escuchar el mensaje de salvación, pero también para ponerlo en práctica. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Etimológicamente hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir sonidos a través del sentido del oído, sin entender lo que se está oyendo. Cuando nosotros oímos, simplemente estamos poniendo en funcionamiento nuestro sistema auditivo. Las personas podemos oír palabras, sonidos, voces, ruidos, etc. Pero escuchar es tener activados otros sentidos al oír. Y básicamente entender lo que se está oyendo. Al escuchar, se ponen en funcionamiento algunas funciones cognitivas, como el prestar atención, el pensar, el recordar, el razonar. Y se pone en funcionamiento el cerebro y el sistema nervioso. Los gritos y los disparos no se pueden escuchar, solo los podemos oír. Surgen de repente, no estamos a la espera de que se produzcan. Es por eso que tenemos que escuchar el mensaje de la palabra. Hay muchas personas que han ido a la iglesia y oyen, pero no escuchan el mensaje. Su vida no tiene un cambio, su vida no es transformada por la palabra, su vida no es cambiada a través de esa palabra. La iglesia de Cristo ha estado predicando ese evangelio. Desde que Él subió al cielo, se dedicó a predicar ese evangelio de salvación, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Ha ido anunciando la maravillosa gracia de nuestro Dios. Y millones de personas han oído el mensaje, pero también millones de personas no lo han creído. Lo han rechazado. Se burlan. No reciben la salvación que el Señor nos ofrece por medio de Jesucristo, su Hijo. Es tiempo de que el mundo ponga atención a la voz de Dios. Es tiempo de que el mundo escuche y entienda, crea el mensaje de salvación y que nosotros podamos ver lo que el Señor está haciendo. El pueblo de Israel estaba terminando una cuarentena. Tenía, o mejor, todavía no tenía, ni un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, para escuchar. Tenemos que pedirle al Señor que pasada esta cuarentena, que para salir de esta cuarentena, así como el pueblo de Israel, también nosotros
tengamos un corazón entendido. Que veamos qué es lo que Dios está haciendo, pero cómo el Señor también nos está guardando. Y que tengamos un oído dispuesto para oír, para escuchar ese mensaje que el Señor nos da. Cierre sus ojos. Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque tu palabra nos habla en todo tiempo, en toda circunstancia y en toda situación. Tú eres ese Dios de misericordia, ese Dios que mostró a su pueblo todo tu poder y tu gloria, pero aún así ese pueblo no tenía un corazón entendido, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hoy nosotros pasamos por una situación también de aislamiento, en donde necesitamos, Señor, para salir de esta cuarentena, necesitamos, Señor, entender qué es lo que tú estás haciendo y cómo, Señor, tú has estado manifestándote a una humanidad, a un mundo insensible, Señor, que se deleita en su pecado. Necesitamos esos ojos para ver lo que tú estás haciendo en todo momento, Señor. Y cómo tú no quieres la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Que tú no deseas, Señor, sino que cada uno de los hombres vengan al arrepentimiento. Y unos oídos para oír. Que podamos escuchar fielmente ese mensaje de tu palabra, ese mensaje de tu evangelio, ese mensaje, Señor, que tú colocas sobre nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Entrego a tu iglesia en tus manos, a cada persona que escuche este mensaje, Señor. Dales un corazón para entender, unos ojos para ver y unos oídos para oír. Necesitamos de ti, que este mundo reconozca, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Guárdanos en tus manos y protégenos, Señor, con tu presencia y tu amor. Guárdanos, Señor, en tu mano poderosa y bendícenos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu y la gracia de tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras vidas, Señor, están en tus manos, te pertenecen y allí estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde, les proteja y les llene de su amor y de su misericordia cada día. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.